continuar con el syllabus. Bien, los que deseen darse una estiradita, dan estiradita, los que quieren fugar, fuguen, pero el tiempo en Medicina 2 se está convirtiendo peor que en la televisión. 8:30 viene radiodiagnóstico. Terminar la clase más o menos en unos cálculos media hora. Jóvenes, vamos a hablar sobre las neoplasias renales. Bien. Uno puede clasificar a las neoplasias renales en tumores de la cápsula renal, ¿no es cierto? Tenemos a los fibromas, gliomas, lipomas. Pueden haber tumores del parénquima, ¿no es cierto? Renal maduro, adenocarcinoma, que es el más grave representante. También hay tumores del parénquima renal inmaduro, como el tumor de Wilms. Hay tumores, ¿no?, epiteliales de la pelvis. Hay quistes, tumores vasculares, neurogénicos, ¿no? Como ven ustedes, hay una amplia gama de posibilidades de tumores renales. Obviamente no los vamos a revisar todos, y la primera pregunta que uno se hace ante un tumor o el paciente pregunta si es benigno o es maligno, ¿no? Obviamente tenemos al nefroblastoma, el tumor de Wilms, es uno de los principales tumores que vamos a describir en niños. Le sigue el adenocarcinoma, el tumor más frecuente en pacientes adultos, también lo vamos a revisar. Y es menos frecuente como tumor maligno los sarcomas, fibrosarcomas, liposarcomas, ¿no?, leiomyosarcomas, los linfoblastomas y los tumores malignos secundarios, ¿no? Tenemos tumores benignos, los adenomas, fibromas, lipomas, leiomioma, angioma, radiomioma, neurofibroma, dermoide y endometriosis. Bien, vamos a describir, jóvenes, dos tipos de neoplasias: el tumor de Wilms o nefroblastoma. Es la neoplasia maligna más frecuente en niños. Recuerden, la neoplasia más frecuente en niños es el nefroblastoma. Hay una estadística que en los Estados Unidos se darían 500 casos nuevos al año. Es más frecuente antes de los 5 años y el 90% de los nefroblastomas se diagnostica antes de los 10 años, ¿no? Como vamos más adelante, vemos pues que hay un niño con un tumor, ¿no es cierto? Y este tumor puede acompañarse de otros síntomas, como vamos a ver más adelante. El nefroblastoma es un tumor embrionario maligno del riñón, ¿no?, que contiene, esta es una característica histopatológica. Resalten esto, jóvenes, si encontramos una histología donde hay células blastemales, estromales y epiteliales, estamos frente a un probable nefroblastoma. Se da entre el 1 a 5 años, no hay predisposición por el sexo, son más frecuentes, unilaterales, ¿no? Y el nefroblastoma es más o menos el 6% de los cánceres infantiles. El tumor de Wilms, al ser un tumor renal embrionario, en un 10% está asociado a anomalías congénitas. Aquellos colegas que van a ser neonatólogos o pediatras van a encontrar niños que tienen, además del tumor, van a tener, por ejemplo, trastornos a nivel del iris, la aniridia, no hay iris. Pueden tener hipertrofia del cuerpo, ¿no? Y se han descrito una serie de síndromes como el de Beckwith-Wiedemann, el Dennis-Drash, el BAGR, Perman, Carabi-Bene, ¿no?, que son trastornos cromosómicos asociados a anomalías congénitas, pero tienen una característica: están asociados al tumor de Wilms. El concepto es claro: el tumor de Wilms es un tumor embrionario, frecuente en niños, y un 10% se asocia a anomalías congénitas, una presentación diferente de estos síndromes. En su patogénesis hay mutaciones genéticas. Estos son los genes y los locus donde hay alteraciones, y se van a alterar aquellas zonas del gen que regulan el desarrollo y la diferenciación de las células renales, ¿no es cierto? 10% del tumor de Wilms se asocia a malformaciones congénitas. Y se han descrito, por ejemplo, para cultura general,
el síndrome WAGR, en la cual el niño tiene, además del tumor, aniridia, anomalías geniturinarias, retraso mental. Y el síndrome de Dennis-Drash, el niño tiene enfermedad progresiva renal, pseudohermafroditismo y tumor de Wilms. Y el de Beckwith-Wiedemann, el niño tiene, además del tumor, la microcefalia, macroglossularia umbilical. Entonces, recordemos que el tumor de Wilms es nefroblastoma, un 10%, al ser un tumor embrionario, se asocia a malformaciones congénitas. Hay estos síndromes. Es importante en la patología del tumor de Wilms recordar que en el mayor porcentaje es una lesión única. En un 5 a 7% bilateral, un 10% puede ser multifocal, pero es importante, como ven ustedes, en esta patología y en esta tomografía, generalmente el mayor porcentaje del tumor de Wilms en niños es unilateral, es una lesión única. Histopatológicamente hay, ¿no?, las células, el blastema, células estromales y células epiteliales, ¿no? Cuando se encuentra la variable anaplásica, esta tiene muy mal pronóstico. Entonces, histopatológicamente, este tumor de Wilms, que es un trastorno embrionario, tiene como anatomía patológica alteraciones celulares en 3 características: alteraciones de las células blastémicas, estromales y epiteliales, ¿no? El cuadro clínico, obviamente, no es difícil. Usted tiene un niño pequeño que tiene una tumoración abdominal. Generalmente es una tumoración abdominal asimétrica, y recordemos, ¿no?, que estos tumores en niños abdominales asimétricos pueden ser una sospecha clínica de tumor de Wilms. Estos tumores se acompañan de hipertensión, de fiebre, ¿no?, de hematuria microscópica, de dolor, ¿no?, de hematuria macroscópica. Y es importante también, si encontramos el niño que tiene un tumor abdominal asimétrico y tiene trastornos neurológicos, trastornos oculares, trastornos digestivos, pseudomorfismo, tendremos que ver, hay una anomalía congénita asociada al tumor de Wilms y debemos clasificarlo en los síndromes que hemos mencionado, ¿no? Es muy difícil que un médico general vea esto, quizás en el serum, ¿no? Pero obviamente usted va a diagnosticar el tumor y lo va a referir, ¿no?, al centro especializado. La sospecha diagnóstica no es difícil, es un abombamiento asimétrico del abdomen, y si uno puede tomar una radiografía se ve, ¿no es cierto?, acá esta imagen, ¿no? Se sospechará tumor de Wilms cuando hay una tumoración abdominal generalmente asimétrica. Pero estos tumores también pueden complicarse, puede haber distensión abdominal, anemia, hipertensión, fiebre, cuando el tumor se complica. Y como son tumores malignos, puede haber también metástasis a pulmón, en la cual el niño tendrá insuficiencia respiratoria. Chicos, niño con tumoración abdominal asimétrica, tumor de Wilms. Como es una malformación congénita, puede haber otros síndromes que tienen que acompañan a este tumor de Wilms, ¿no es cierto? Y uno tendrá que pedir un hemograma para ver si hay anemia, su perfil de coagulación, la orina para ver si hay la hematuria, la microhematuria, el perfil hepático, el calcio sérico. Y es importante a través de la ecografía detectar la masa abdominal, a través de la ultrasonografía Doppler detectar la infiltración de las venas renales o de la cava inferior, porque es muy importante. El tratamiento se dará en cuanto no tengamos no solamente el diagnóstico, sino el estadio clínico. Uno tendrá que diferenciar esta masa abdominal de una hidronefrosis o un riñón multiquístico. La literatura, en el internet, hay múltiples imágenes en las cuales con la ecografía, con la tomografía, realmente se ha hecho relativamente sencillo. Pero joven, usted como alumno no va a pensar en tener una tomografía para diagnosticar un tumor renal. Cuando usted es un serum en su consultorio, tiene que evaluar a ese niño y encontrará la masa. Luego de eso, la ecografía, la tomografía confirmará, ¿cierto?
El diagnóstico definitivo se da por la información histológica que se obtiene luego de la operación. Y este es un dato interesante, ¿no? Los tumores renales generalmente no se biopsian. No se biopsian porque pueden sangrar mucho, se puede diseminar enfermedad. Hecho el diagnóstico, hecha la estadio clínico, si es operable, se opera. Y después, obtenida la patología, ya se confirma el diagnóstico, ¿no? Obviamente, cuando ustedes revisen la histopatología de algún caso específico, es característica la presentación de células tumorales de tipo epitelial, de tipo estromal y de tipo blastémico. Jóvenes, ¿qué es un blastema? ¿Alguien tiene un conocimiento que es un blastema? Es un conjunto de células que tiene la propiedad de diferenciarse según los estímulos bioquímicos, hormonales o genéticos, ¿ya? Entonces, si usted encuentra una patología donde células anormales, epiteliales, estromales y blastémicas, esta es una triada patológica, patognomónica y característica del tumor de Wilms, ¿no es cierto? El diagnóstico diferencial de todo tumor de Wilms debe hacerse con neuroblastoma, sarcoma de células claras, tumor renal rhabdoide, nefroma congénito mesoblástico, carcinoma de células renales, carcinoma renal medular. Obviamente, usted tiene que referir a este niño a un centro especializado para que luego de la nefrectomía, si está en estadio inicial, se pueda hacer el estudio anatomopatológico y la diferenciación, ¿de acuerdo? Pero si usted tiene un niño con un tumor abdominal asimétrico, la primera posibilidad de diagnóstico, ¿cuál es? Tumor de Wilms con nefroblastoma, porque es lo más frecuente, ¿de acuerdo? Es importante, jóvenes, clasificar si este tumor de Wilms está en estadio 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? El tumor 1, 7 centímetros, está localizado en el riñón, estadio 1, muy localizado. Buen pronóstico, nefrectomía. Pero cuando ya es más de 7 centímetros y todavía está en el riñón, pero ya ha atravesado la scrota, entonces ya está en estadio 2. Cuando hay invasión, ¿no es cierto? En este caso, de la cava está en estadio 3, y cuando además ya hay metástasis a distancia, estará en estadio 4. Vemos en esta tabla el sistema de clasificación, en la cual, recuerden, jóvenes, 7 centímetros localizado al riñón, estadio 1. Más de 7 centímetros todavía localizado al riñón, pero ya está con, digamos, infiltrando la gerota, que es la cápsula, ¿no es cierto?, del riñón. Ya está en estadio 2, el estadio 3, donde además ya hay infiltración de la cava. Esta imagen es muy sencilla. Y luego, si hay infiltración de vasos y a metástasis a distancia, estamos en estadio 4. De ahí la importancia no solamente de la ecografía, sino de la ecografía Doppler, que te va a permitir ver si a nivel de las venas cavas hay algún nivel de infiltración, ¿ya? El tratamiento es multidisciplinario. En los estadios 1 y 2 se hace cirugía y se puede dar una quimioterapia. En los estadios 3 y 4 generalmente se hace biopsia, quimioterapia, luego cirugía, luego quimioterapia y o radioterapia. Y en el estadio 4 generalmente se puede dar la quimioterapia, cirugía, quimio o radioterapia. Lo ideal, jóvenes, es llegar pues a estadios iniciales, donde el tumor esté localizado en el riñón, para hacer la nefrectomía, luego la quimioterapia, y el pronóstico va a ser bueno. La quimioterapia, cuando la histología es favorable, en estadios 1 y 2 se puede utilizar vincristina y alpinomicina D. En la 3 se puede añadir la doxorubicina y la radioterapia localizada. En el estadio 4, añadir radioterapia a los focos secundarios del tumor, ¿no es cierto? Y cuando hay una evolución desfavorable, se añadirá vincristina, alpinomicina D, doxorubicina, ciclofosfonida o radioterapia. Pero, mis queridos jóvenes, este es un dato de cultura. Probablemente en 5 años haya otros medicamentos. Pero ¿cuál es lo importante? Niño con tumor asimétrico de abdomen,
¿no es cierto? Que además puede tener anemia, puede tener hematuria, puede tener fiebre, puede tener hipertensión, tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de un buen tratamiento cuando esté en estadios 1 o 2. 1, 7 centímetros localizado. 2, más de 7 centímetros todavía localizado en el riñón, pero está infiltrando ya la fibra, ¿cierto? El pronóstico va a depender de los estadios. Y el otro gran grupo de tumores es el tumor, ¿no es cierto?, que se da en los adultos, que es el carcinoma de células renales. Aquí, en el carcinoma de células renales, ¿no?, es el 80-85% de las neoplasias renales. También en un menor porcentaje, una neoplasia renal puede ser por un carcinoma de células transicionales, un oncocitoma, un tumor del túbulo colector, sarcomas renales, ¿no? Es importante, jóvenes, y en medicina interna es muy interesante el caso, ¿no es cierto?, de un hipernefroma, un tumor de células, un carcinoma de células renales, porque en primer lugar hay factores de riesgo. Los que tienen familiares directos con cáncer renal tienen 2 veces más riesgo de tener la neoplasia. Pacientes hipertensos, también pacientes que usan medicamentos como la fenacetina. Antes se utilizaba mucho esto para la migraña. Ojo, cuando hay una enfermedad renal, ¿no?, se da más en hombres, ¿no? También la obesidad, cambios hormonales, el tabaquismo, ¿no?, la exposición laboral de las asbesto, el cadmio. En la época primitiva, alguien tenía una neoplasia y decía mala suerte, ¿no?, o al final era un castigo. No, señores, aquí está, hay factores de riesgo. Y estos factores de riesgo van a generar la mutación celular y la presentación de la neoplasia. Cuando hay una sospecha, si es un paciente con historial familiar, obesidad, cambios hormonales, tabaquismo, exposición laboral, asbesto, cadmio, esto generalmente los de asbesto son estos freneros, ¿no es cierto? Uno va a su carro y dice, por favor cámbienme, y muchas veces ellos no usan protección, ¿no? También alteraciones genéticas. El carcinoma renal en un buen porcentaje es asintomático, porque el tumor va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Y ahí la importancia, jóvenes, de la evaluación anual. Usted debe hacer una evaluación anual. Si tienes una hematuria, ahí hay que hacer una evaluación, porque no es fácil palpar un tumor renal maligno incipiente. El 25%, cuando ya se ha hecho el diagnóstico, generalmente tiene metástasis. ¿Cuándo sospecho de tumor abdominal? Perdón, de tumor renal, un cáncer renal. Cuando hay dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el dolor abdominal te obliga a ir al médico. El médico te examina, te pide análisis, una ecografía y puede hallar el diagnóstico. Por otro lado, la hematuria. Ya ustedes saben que hay una hematuria que puede ser de la uretra, de la vejiga, de la próstata, del riñón, pero una hematuria no se puede pasar desapercibida. Es un tema bastante delicado. Usted hará una evaluación. Si palpas masa renal con hematuria, como dicen los chicos, ya fue el paciente. Tienes alta sospecha de cáncer renal. Dolor abdominal, hematuria, masa abdominal palpable y baja de peso. Generalmente la historia de un paciente con cáncer es un paciente que viene aquejando de hace tiempo, dolor, puede ser abdominal o también lumbar, ¿no es cierto? Hay una hematuria que no ha sido muchas veces considerada, ¿no? El dolor abdominal y baja de peso. Esto es bien importante, de ahí que todo médico debe hacer sus controles de peso sistemáticamente. En un 40% hay hematuria, hay dolor abdominal, masa en el flanco. El paciente que tiene un varicocele escrotal sin causa aparente, hay que buscar que hay un tumor renal que está generando presión abdominal. Y también, si hay compromiso en la cava inferior, el paciente, además del tumor renal, tendrá edemas, ascitis, puede haber disfunción hepática, embolia pulmonar, y si hay metástasis en pulmón, nódulo linfático, hueso, hígado o cerebro, habrá algunas manifestaciones respiratorias, ¿no?, de obstrucción linfática, dolor óseo, ¿no?, ictericia, ¿no?, alteración de las enzimas, y también trastornos neurológicos. Entonces es un tumor que genera bastante frecuencia metástasis, ¿no?
En esta lámina vemos cómo, ¿no?, el paciente que tiene un carcinoma de células renales en un 52% tiene anemia. ¿Por qué la anemia? Porque tiene pérdida, ¿no es cierto?, por la hematuria. Y también el cáncer genera una serie de sustancias que inhiben la formación de sangre en la médula. Disfunción hepática un 32%, baja de peso un 23%, hipolinemia, malestar, ojo, hipercalcemia. Y muchas veces los pacientes, cuando tienen una hipercalcemia maligna, uno hace una evaluación, muchos de ellos tienen neoplasia renal, anorexia, trombocitosis, ¿no es cierto?, sudoración nocturna, fiebre, eritrocitosis, hipertensión y escalofríos. Se denominaba antes que el hipernefroma o el carcinoma de células renales era el tumor del internista. ¿Por qué? Un paciente con fiebre, evalúas todo, hematuria, sigues evaluando, hipercalcemia, sigues evaluando. Y antes no había la facilidad de una ecografía, una tomografía, ¿no es cierto? Entonces era todo un desafío diagnóstico. Y si ustedes ven los libros antiguos, por ejemplo, ¿no?, del profesor Marañón, de Pedro Pons, había un virtuosismo semiológico, ¿no? Se examinaba bien. Claro, los pacientes no eran tan gorditos como ahora, ¿no?, pero había un virtuosismo semiológico para evaluar esto. Joven, pero si usted tiene un paciente que ha bajado de peso, que tiene hiporexia, que tiene hematuria, que tiene fiebre, que tiene hipercalcemia, que tiene anemia, no va a pensar que es algo bueno. Palpas bien el riñón y encuentras una masita, diagnóstico altamente presuntivo de una neoplasia renal. 80-85% carcinoma. La anemia se puede dar normocítica o microcítica. Puede haber elevación de la fosfatasa alcalina, el síndrome de Stauffer. Fiebre, esto es interesante, muchas veces hemos tenido la fiebre, es infecciosa, es neoplásica, y dentro de las neoplasias, ¿qué neoplasia dan fiebre? El hipernefroma, también hipercalcemia. Chicos, pacientes con trastorno del sensorio, evalúen metabólico infeccioso, dentro del metabólico, sodio, potasio, calcio. Si tenemos hipercalcemia, alta sospecha de neoplasia, ¿ya? Paciente con caquexia, ¿no? Puede haber eritrocitosis también, recordemos. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En el riñón. Y si hay una formación de una eritropoyetina anormal, puede haber eritrocitosis. Cuando hay inflamación crónica podría coexistir con amiloidosis, puede haber trombocitosis también por la producción de la interleuquina 5 y polimialgia que no responde a corticoides. Es un paciente que tiene síntomas constitucionales, tiene hematuria y tiene o fiebre, o hipercalcemia o anemia, ¿no? Y generalmente el diagnóstico lo hacemos a través de, o confirmamos, la ecografía y la tomografía, ¿no es cierto? Una hematuria inexplicada en presencia de masa renal. Obviamente, jóvenes, ustedes ven con la tomografía hemos tenido un salto pues enorme. Y ojo, hay médicos, y esto es para que se vean, que ya no quieren tomografía sino resonancia. No, todo tiene una indicación precisa. La tomografía es un elemento importante para el diagnóstico. A través de la tomografía determinamos la existencia y el tamaño del tumor. Este es un tumor muy grande, su extensión, la invasión renal. Ojo, si ya es un tumor que se sale del riñón, está alterando las venas cava, ya no estamos hablando en estadio 3 o 4. Si hay metástasis, si hay invasión perinéfrica, si hay invasión de órganos adyacentes, ¿no? Los sitios frecuentes de metástasis en el carcinoma de células renales, a pulmón, en el 50 a 60%, a los nódulos linfáticos en el 30 a 40%, el hueso a 30 a 40%, el hígado 30 a 40%. De ahí la importancia de diagnosticado el paciente con el hipernefroma, hacerle una evaluación, un estadiaje clínico para ver si hay metástasis. Sitio más importante de metástasis: pulmón, nódulos linfáticos, hueso e hígado. El diagnóstico definitivo es histopatológico, ¿no es cierto? La muestra se obtiene luego de la nefrectomía. Si usted tiene un tumor de riñón, uno diría, ¿por qué no lo biopsiamos y obtenemos la muestra? Alto riesgo de sangrado, alto riesgo de complicaciones. Los urólogos, los clínicos, la ciencia dice, hecho el diagnóstico de tumor renal, si hay estadio para operar,
debe ser operado, nefrectomía. Posteriormente se hace ya el estudio histopatológico. Es muy importante, jóvenes, hacer un estudiaje TNM, ¿no? Para que, si el paciente está, por ejemplo, en estadio 1, revisen esta lámina con calma, ¿no? El tumor es menos de 7 centímetros y está limitado al riñón y hay una supervivencia más o menos de, a los 5 años, del 95%. Como alguien dice, ojalá pudieran diagnosticarnos un tumor renal en estadio 1. Te hacen la nefrectomía y tienes un pronóstico muy bueno. Pero cuando ya el tumor es más de 7 centímetros, ¿no es cierto? Está limitado todavía al riñón, pero ya es grande, ¿no? Ya generalmente estás en un estadio 2, la supervivencia de 5 años es del 80%, pero si ya el estadio 3, tumor en venas mayores o en glándula adrenal, fascia de Gerota y un ganglio, ya tienes un estadio 3. Ya la supervivencia a 5 años es 59%. Y en el estadio 4 ya es un tumor grande que ha traspasado el riñón y que está afectando ganglios regionales y tiene metástasis, ¿no? Es importante, jóvenes, el estadiaje. Por favor, revisen esto porque en el estadio 1 y 2, doble resaltador, jóvenes, ¿ya? Doble resaltador. En el estadio 1 y 2, la nefrectomía radical o parcial, con o sin la linfadenectomía regional y según la necesidad y radioterapia operativa. Los pacientes tienen buen pronóstico cuando tienes un tumor de estadio 1 y 2. Estadio 1, menos de 7 centímetros confinado al riñón. Estadio 2, más de 7 centímetros, pero todavía dentro del riñón, ¿no? Sin invasión de la vena cava. Pero si ya invadió la vena cava o tiene metástasis, está en estadio 3 o 4. En el estadio 3 se plantea la nefrectomía radical, la linfadenectomía regional y la radioterapia paliativa. Ya es un estadio donde el pronóstico está más limitado. Y en el estadio 4 hay una nefrectomía citorreductiva, ¿no? Se saca el tumor, se sacan las metástasis, se da radioterapia paliativa, pero se tiene que dar tratamiento sistémico. Aquí sí ya en el estadio 4, que es lamentablemente en el Perú el 70% de los cánceres están en estadios avanzados. Nosotros vemos aproximadamente al año unos 10, 15 tumores renales, de los cuales, de esos 10 o 15, el 60 o 70, y me atrevería a decir, colegas, hasta el 80% son tumores avanzados, en los cuales hay que hacer nefrectomía citorreductiva, radioterapia paliativa y tratamiento sistémico. Generalmente, ¿no?, parte de la, entre comillas, del desarrollo de la oncología ha sido en cuanto a los medicamentos. Son tumores generalmente grandes. La quimioterapia, a menudo el riñón es resistente a la quimioterapia, pero en algunos pacientes ya esto el oncólogo le dará la gemcitabina o capecitabina o 5-fluoruracilo para disminuir el tamaño del tumor. La radioterapia se utiliza solamente si el paciente no puede ser operado y generalmente a nivel paliativo, ¿no? A nivel paliativo. Revisen, jóvenes, esto. Cuando ya el paciente está en un estadio 4, ojo, avanzado, se pueden utilizar el pazopanib, sorafenib o sunitinib, que son medicamentos que son inhibidores de la tirosina sinasa. Esta enzima, la tirosina sinasa, permite el crecimiento del tumor. Si tú le das, ¿no es cierto?, estos inhibidores de la tirosina sinasa, como el sorafenib, sunitinib, el pazopanib, puedes lograr remisiones importantes del tumor y mejora de la sobrevida. Entonces, para un tumor renal avanzado, ¿qué opción de tratamiento tengo? Además de la quimioterapia citorreductiva o la radioterapia, realmente los inhibidores de la tirosinasa, ¿no? También se puede dar terapia angiogénica. ¿Qué pasa si tú le cortas al tumor toda su vascularización? Se va a necrosar, se va a reducir, no va a crecer. El bevacizumab es un medicamento, ¿no?, que tiene propiedades antiangiogénicas y se usa también en los tumores renales avanzados. Tenemos los inhibidores de tirosinasa, tenemos los antiangiogénicos como el rituximab, los inhibidores de la enzima mTOR como el everolimus o la
tensirolimus, ¿no? Pero obviamente, jóvenes, esto ya es del manejo de la especialidad, pero usted tiene que tener en cuenta que el tumor renal avanzado puede tener opción en la quimioterapia reductiva, en la radioterapia paliativa, pero donde se ha abierto un poco, entre comillas, la esperanza. Los pacientes oncológicos son con inhibidores de tirosinasa, ¿no? Los antiangiogénicos, los inhibidores de la proteína mTOR, que van a lograr reducción del tumor. Ha mejorado la expectativa de vida. El detalle es que son medicamentos sumamente caros, ¿no? La inmunoterapia también, ¿no? Es otro elemento a través del uso de la interleucina 2. Se ha tratado, ¿no? Digamos, de utilizar para el cáncer de riñón tardío, ¿no? La oncología tiene las puertas abiertas a nuevos ensayos para lograr el tratamiento, pero si usted, como médico general, sabe que hay una persona con tumor renal avanzado, inmediatamente sabe que hay en el mercado opciones como inhibidores de tirosinasa, el inhibidor de la proteína mTOR y los antiangiogénicos para la terapia, ¿no? Yo les agradezco mucho, jóvenes, estamos un poquito apurados. Vamos a darle 30 minutos. Muchas gracias.